No te topaste con este video por casualidad. Hay momentos en que Dios, con su mano poderosa, nos guía precisamente a la palabra que necesitamos escuchar. Y hoy es uno de esos momentos. Algo en el mundo espiritual se ha alzado contra tu provisión, intentando agotar lo que Dios ya ha determinado que te pertenece. Pero el Señor ha marcado este momento para cambiar las cosas. Tu tiempo de escasez se está terminando y un nuevo ciclo comienza en tu vida. Esos días en que sentiste retrasos, puertas que no se abrían, facturas que aparecían de la nada, nada de eso fue una coincidencia. Eran señales de una verdadera batalla espiritual. Pero hoy, por el poder de la verdad del Salmo 23, Dios decreta un final, un alto. Un punto final para todo aquello que intentó afectar tus finanzas, tu progreso y tu paz. Durante mucho tiempo el enemigo intentó sembrar dudas en tu mente, susurros que decían: ¿acaso Dios todavía se preocupa por ti? Sigue siendo tu pastor, y aún haciendo todo lo posible, trabajando, orando, siendo fiel, confiando, parecía que la tierra a tu alrededor estaba árida. Pero escucha, la sequía termina cuando Dios trae entendimiento, y hoy Él te abrirá los ojos. El Salmo 23 no es solo un hermoso texto para tiempos difíciles, es una declaración de guerra. David no escribió estas palabras descansando en un lugar cómodo, las escribió huyendo, lidiando con amenazas, traiciones, noches de insomnio y enemigos por doquier. Aún así se atrevió a afirmar con convicción: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto no es poesía, es autoridad espiritual. Cuando declaras, nada me faltará, sin darte cuenta, estás alzando una espada en el mundo espiritual. Le estás recordando a la oscuridad que la provisión no es un favor, es una promesa para quienes pertenecen al Señor. Y por eso el enemigo ha atacado tu vida financiera. Teme lo que Dios quiera hacer a través de ti. Sabe que cuando Dios prospera a alguien, el reino avanza. Él sabe que un cristiano bendecido bendice a otros, invierte en vidas, siembra el evangelio y se convierte en una luz que perturba el infierno. Por eso intenta atacar tus ingresos, tus oportunidades, tu salud, tu estabilidad, cualquier área donde encuentre un resquicio para desgastarte. Pero hoy, el pastor entra en tu campo de batalla. Hoy no lucha solo. En este preciso instante se está produciendo un cambio en el ambiente espiritual que te rodea. El mismo Dios que sostuvo a Elías en medio del hambre, que multiplicó la descendencia de la viuda que había perdido la esperanza, que llenó las redes de Pedro después de una noche de frustración, ese mismo Dios está aquí contigo ahora. Él está emitiendo una sentencia espiritual sobre tu vida. No más escasez, no más demoras, no más la sensación de trabajar duro y ver pocos resultados. Nada podrá robarte lo que Dios te ha confiado. Quédate conmigo hasta el final de este momento, porque cuando elevemos juntos las últimas palabras del Salmo 23, algo en el mundo espiritual se romperá. Las cadenas que retenían tu sustento serán destruidas. Sentirás un profundo alivio, como si te quitaran un peso de encima, porque el cielo te está revelando algo nuevo sobre tu vida financiera. El Espíritu Santo te dice: lloraste al sembrar, pero sonreirás al cosechar. En el valle no te rendiste, y ahora ese mismo valle será recordado como el lugar donde Dios te visitó y te levantó. Presta mucha atención. Ninguna crisis financiera comienza de repente. Antes de aparecer en tu cuenta bancaria, nace en el mundo invisible. A veces comienza como una palabra negativa lanzada contra ti, como una flecha de preocupación, como un pensamiento temeroso que intenta convencerte de que te quedarás sin recursos, de que las cosas empeorarán, de que no habrá salida. Pero hoy, el pastor está cortando esa raíz. Cuando David escribió: en verdes praderas me hace descansar, no se refería a vacaciones ni a un descanso terrenal.
Hablaba de la capacidad de Dios para brindar paz y sustento incluso en medio de los ataques. Porque mientras luchas, Dios te alimenta. Mientras los enemigos se levantan, Él prepara una mesa. No después de la victoria, sino frente a aquellos que intentaron destruirte. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Te bendice mientras la guerra aún continúa. Por eso, ahora mismo, donde quiera que estés, declara con firmeza: el Señor es mi pastor. La escasez se rompe hoy. La provisión para mi vida está protegida por la sangre de Jesús. Todo espíritu de demora y pobreza pierde poder ahora. Pronuncia estas palabras con convicción. El ambiente de tu hogar responde a la confesión de fe. El cielo se mueve cuando la fe se eleva con autoridad. Respira hondo. Siente la presencia de Dios en tu vida. Él conoce tus lágrimas, tus preguntas, tus noches de angustia. Él vio cuando te preguntabas, ¿cuándo cambiarán las cosas? Hoy, Dios te responde. Este es el momento en que todo comienza a cambiar. Ya no estás atrapado en ese ciclo de simplemente sobrevivir el día a día. Dios te está elevando para vivir una etapa de provisión que no se puede explicar con la lógica humana, sino que lleva el sello de lo sobrenatural. Una provisión que te hace mirar al cielo y decir, solo el Señor pudo haber hecho esto. Y escucha atentamente, esta batalla nunca se trató solo de dinero. El enemigo intentó usar la presión económica para atacar tu identidad, para sofocar tu adoración, para llenar tu mente de preocupación y para silenciar el propósito que Dios puso en ti. Pero hoy, ese intento pierde fuerza, porque el pastor que sana tu corazón es el mismo que restaura tus fuentes de sustento. No estamos solos. Hay multitud dispersa por todo el mundo, hombres y mujeres que se levantan cada día para proclamar la palabra, guiados por los salmos. No somos espectadores, somos intercesores. Cuando elevamos juntos el Salmo 23, algo sucede en el plano espiritual. Caen barreras financieras, se rompen cadenas, se sacuden estructuras de opresión. Es un recordatorio al reino de las tinieblas de que Dios sigue reinando y siempre lo hará. Por lo tanto, escribe en los comentarios: veredicto del cielo, nada me faltará. No es una frase bonita, es una señal espiritual. Es como plantar una bandera en el territorio de la fe y declarar: aquí reina el Señor. Ahora oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo esta vida ante ti. Tú conoces cada lucha que ha enfrentado, cada noche de angustia, cada súplica silenciosa que brotó del corazón. Tú sabes dónde duele, sabes lo que le falta, sabes cuánto se ha esforzado incluso cuando nadie lo veía. Y te pido, Señor, que te levantes como el pastor que actúa con justicia. Con tu vara, castiga todo espíritu depredador que haya intentado consumir tus finanzas. Cierra ahora toda laguna que drenaba tus recursos. Que toda acción maligna contra tu provisión sea anulada por el poder de la sangre de Jesús. Revierte las pérdidas, restaura las oportunidades, recupera lo robado y libera el flujo de provisión que proviene de tu trono. Que surjan las conexiones adecuadas, que se abran puertas donde antes solo había un muro, que las ideas, la creatividad y el favor vengan de tú. Te recordamos, Señor, que no te limitan las crisis económicas, la inflación ni las estadísticas humanas. Tú eres el dueño de todo, tu fuente nunca se agota. Así que, esta noche, manifiesta tu gloria en la vida de esta persona a través de la provisión. Que vea testimonios inesperados, respuestas rápidas y oportunidades que solo pueden explicarse como un milagro. En el nombre de Jesús, amén. Ahora declara conmigo con fe y autoridad: el Señor es mi pastor. Toda carencia termina hoy. El veredicto ha sido dado. El cielo ha decidido a mi favor. Ahora prepara tu espíritu porque en la siguiente parte de nuestro camino, el pastor mismo preparará la mesa delante de sus adversarios. Y cuando Dios prepara una mesa, no es solo una comida, es estrategia, es victoria, es guerra espiritual. Cuando David declaró, prepararás una mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, no se refería a un banquete de lujo ni a riquezas terrenales. Él describía el triunfo del cielo en medio de la batalla. Decía, aún rodeado, descanso. Aún siendo atacado, prospero. Aún cuando el enemigo trama mi fin, Dios planea mi provisión.
Esta mesa no está hecha de madera, piedras preciosas ni metales. Está construida con promesas, se sostiene por el pacto eterno entre tú y tu Dios. Cada vez que el enemigo pensaba humillarte, quebrantarte emocionalmente o asfixiarte económicamente, el Señor ya estaba preparando, en la sombra espiritual, un escenario de honor y restauración. Porque cada ataque a tus finanzas no era una señal de abandono, era el anuncio de que algo mayor se estaba preparando. Pasaste por días en que nada parecía encajar, días en que abriste tu corazón pero no viste respuesta, días en que oraste y el silencio parecía más fuerte que cualquier respuesta, días en que incluso te preguntaste si habías decepcionado a Dios, si te había dejado de lado. Pero, escucha, el cielo dice hoy, nunca te he olvidado. Mientras pensabas que nada sucedía, el Señor estaba preparando la mesa y permitió que algunos enemigos permanecieran no para derrotarte, sino para presenciar lo que haría por ti. Porque hay victorias que no ocurren en secreto. Hay testimonios que deben ser vistos. Hay triunfos que solo tienen sentido cuando los enemigos están presentes. Algunas batallas no vinieron para destruirte, sino para revelar la gloria de Dios en tu vida. El triunfo del Salmo 23 no se sirve a escondidas, se sirve a la vista de quienes dudaron, quienes se burlaron, quienes esperaban tu caída. La justicia de Dios es pública. Cuando te levanta, todos lo notan. La restauración que Dios está preparando no es pequeña, no es discreta, es evidente, llamará la atención, silenciará voces. Las mismas personas que dijeron que no podías lograrlo tendrán que reconocer que la gracia de Dios te sostuvo. Y es precisamente por eso que el enemigo odia tanto su provisión, porque cada vez que Dios te levanta, expone sus mentiras. Cada vez que llega la provisión le recuerdas a todo el infierno que eres hijo del pacto y que ningún ataque tiene el poder de borrar lo que Dios ha determinado para tu vida. Cada vez que te levantas después de una pérdida y Dios te hace prosperar de nuevo, demuestras que existe una economía superior a cualquier sistema terrenal, la economía del reino. Una economía que no obedece a las tasas de interés, la inflación, ni las estadísticas. Y hoy, el Espíritu de Dios está transformando las tornas. No las de celebración, sino las de opresión. La mesa de la deuda, del miedo, de la ansiedad financiera, de la escasez emocional, todo está siendo derribado por el poder del Señor. Y, mientras estas mesas caen, una nueva mesa se prepara ante ti. Una mesa de victoria, una mesa construida por Dios mismo. Imagina ángeles preparando ante ti lo que el cielo te ha encomendado. Como si fueran siervos del Rey colocando sobre la mesa los propósitos que Dios ha escrito para tu vida. Copas llenas de la gracia que te sustenta y el pan de abundancia que nunca se agota. Y todo esto sucede mientras el enemigo observa, impotente para hacer nada. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora en el reino invisible. Cada retraso que enfrentaste fue, de hecho, una preparación. Cada prueba te fortaleció. Cada pérdida abonó la tierra para una cosecha aún mayor. Y Dios te dice al corazón: no preparo mesas para los que se rinden, preparo mesas para los que perseveran. Y perseveraste. Oraste cuando el desaliento gritaba con fuerza. Diste cuando parecía una imprudencia. Confiaste cuando nadie entendía tu proceso. El cielo lo notó. El tribunal divino se levantó y declaró que la provisión había sido liberada. La mesa, en el contexto bíblico, siempre ha representado la autoridad. En la antigüedad, cuando un reino ganaba una batalla, el rey se sentaba públicamente ante la comida, como símbolo de que el control le había sido devuelto. Por lo tanto, el Salmo 23 no se trata solo de consuelo, sino de dominio restaurado. El pastor no solo cuida a sus ovejas, sino que recupera lo que les fue robado. Restaura el honor, restaura la fuerza, restaura el territorio. Muchos de ustedes han vivido con migajas espirituales cuando Dios los llamó a vivir en plenitud. Muchos han sobrevivido cuando Dios los llamó a gobernar con fe, y ahora Él dice: siéntense, la batalla es mía, la mesa es suya. Dejen que esto cale hondo en su mente. La mesa del Salmo 23 es un trono en medio de la guerra. No se sientan porque la guerra haya terminado. Te sientas porque la victoria ya ha sido decretada. Comes mientras el conflicto aún existe, porque tu Dios venció incluso antes de que comenzara la lucha. Cada vez que recitas el Salmo 23, no estás recitando poesía devocional, estás emitiendo un decreto espiritual. Estás anunciando al infierno que perteneces a un reino inconmovible, que tu vida está en manos del pastor que jamás pierde una batalla, y que tu sustento está asegurado bajo promesa eterna. Ahora,
Donde quiera que estés, levanta tu mano derecha en un acto de fe y declara: Padre, recibo la mesa que el Señor ha preparado para mí. Que quienes se han alzado contra mí vean tu restauración en mi vida. Toda carencia se transforma en abundancia. Esta declaración no es simbólica, es espiritual. Porque la justicia del pastor no es discreta, es evidente, impactante e innegable. Cuando Dios restaura, no lo hace en silencio. Lo hace de tal manera que incluso quienes dudaron se dan cuenta de que fue Él quien intervino. Y el Señor dice: en este tiempo, unjo tu cabeza con aceite. No es un aceite de consuelo, sino de señal. Es el aceite que separa, que identifica, que anuncia el reino espiritual. Este es mío. Este aceite del pastor rompe las cadenas financieras, deshace los ataques ocultos y anula la opresión que intentó asfixiarte. Para algunos, esta unción abrirá nuevas puertas. Para otros, se manifestará como ideas inspiradas, estrategias que cambiarán el rumbo de su vida. Y para muchos, será un favor sobrenatural. Respuestas rápidas, contratos inesperados, las personas indicadas apareciendo en el momento preciso. La misma unción que sacó a David del anonimato y lo colocó ante reyes se está derramando de nuevo, no para que te llenes de orgullo, sino para que edifiques, fortalezcas y des testimonio de que Dios sigue proveyendo en medio de las dificultades. Y escucha esto: tu mesa rebosará justo donde clamaste. La tierra que recibió tus lágrimas será la misma que recibirá tu cosecha. Quienes presenciaron tus días difíciles verán ante sus propios ojos la obra de Dios levantándote. Esto no se trata de dinero, se trata de autoridad espiritual. Cuando Dios te honra ante quienes te lastimaron, está declarando: este me pertenece. No temas las miradas que te acompañen en tu camino. No te preocupes por quien te observa. Deja que vean, porque lo que Dios está a punto de hacer no debía ocultarse. Ninguna fuerza de las tinieblas puede detener la mesa que el pastor mismo ha preparado. Ninguna amenaza puede silenciar lo que Dios ha decidido liberar. Padre, te damos gracias por la mesa de la victoria. Gracias porque no escondes tus bendiciones, las revelas, las muestras para que el mundo vea que tú eres el Dios que restaura, que honra y que sostiene. Que la presencia del Señor alcance ahora a cada persona que participe en este momento de fe. Que el óleo de la gracia sea derramado sobre tu vida. Que el pan de abundancia entre en tu hogar y que la copa de la restauración toque cada área que necesitara sanación. Que tu hogar se transforme en un ambiente de testimonios vivos, donde cada rincón respire paz y cada día revele provisión. Que Dios mismo fortalezca tus manos para generar, edificar, sembrar y bendecir. En el nombre de Jesús declaramos que toda batalla financiera que se haya levantado contra ti pierde ahora su poder. Toda estrategia del enemigo, toda carga, toda puerta cerrada se inclina ante el poder del nombre de Cristo. Por la fe, abrimos nuevos caminos, nuevas ideas, contratos inesperados, recursos que jamás imaginaste y conexiones que solo el cielo puede crear. Donde había desierto, que broten ríos. Donde había temor, que nazca la valentía. Donde había escasez, que se manifieste la abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Y declara con fe: mis enemigos presenciaron mi caída, pero ahora verán la mano del Señor levantándome. Él ha preparado mi mesa y nada puede traspasarla. He sido ungido para vivir en abundancia y mi copa rebosa. Ahora, respira hondo y prepara tu espíritu, porque lo que está por venir es trascendental. En el próximo instante, el cielo revelará algo que muchos jamás han percibido. La profecía oculta en el Salmo 23. No es solo un hermoso texto, no es solo una oración conocida, es un mapa espiritual, una llave para alcanzar la victoria definitiva sobre toda lucha financiera y establecer un pacto de abundancia divina en tu vida. Cada versículo del Salmo 23 contiene un código de transformación. Cuando David escribió estas palabras, no componía poesía para complacer a otros. Estaba plasmando una revelación que recibió en la batalla de la vida. No es que te conformes con lo mínimo. Él comprendió que la verdadera prosperidad nace de la confianza en Dios,
incluso al atravesar valles oscuros, porque solo quienes los atraviesan descubren el poder del pastor que jamás los abandona. Cuando David declaró, «Él restauró mi alma», hablaba de un nuevo comienzo divino. La palabra hebrea para restaurar significa devolver al estado original, recuperar lo perdido. Esto significa que al proclamar este versículo se libera un orden espiritual para que todo lo que el enemigo ha tocado no solo sea recuperado, sino multiplicado. Esta es la profecía oculta del Salmo 23. Dios no solo te consuela, sino que te restaura. No solo te protege, sino que te exalta con autoridad. No solo confronta a tus enemigos, sino que te honra ante ellos. Cada versículo es un paso, una elevación, un avance espiritual que te conduce al propósito que Él ha preparado para ti. Cuando David declaró, «El Señor es mi pastor», no solo inventó una frase bonita para memorizar, estaba afirmando su identidad. Él decía, «Tengo un dueño, tengo un protector, tengo un guía». Esta frase establece la pertenencia espiritual. Perteneces al Dios viviente. Y quienes pertenecen al pastor no necesitan vivir con miedo al futuro. La inseguridad se desvanece cuando comprendes quién eres. Entonces, Él declara, «Nada me faltará». Esto no es optimismo vacío. Es la frase que rompe la maldición de la escasez. Es como si el cielo dijera, «Me he hecho responsable de tu vida». No es la promesa de una vida perfecta, sino la garantía de provisión diaria. «Me hace descansar en verdes praderas». Aquí, Dios redefine tu ritmo. El mundo enseña que necesitas agotarte para ganar, pero el pastor enseña que el descanso precede al progreso. Antes de que se abra una puerta, te hace respirar. Antes de que llegue la victoria, te estabiliza. Me conduce a aguas tranquilas. Esto significa claridad. Mientras la confusión susurra, mientras la ansiedad grita, el pastor te conduce a aguas donde tu mente se calma y tu visión se aclara. Restaura mi alma. Esto no es solo sanación emocional. Es Dios deshaciendo el autosabotaje interno, eliminando cargas invisibles, borrando la culpa que te frenaba, realineando tu ser interior para que puedas caminar con confianza de nuevo. Él me guía por sendas de justicia. Aquí, el Señor te dirige a la estrategia correcta. No solo te da una bendición, sino que te enseña cómo vivirla. Te guía por caminos que dan fruto y te preparan para las oportunidades que el cielo mismo ha dispuesto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, David no dice si ando, sino aunque, porque los valles son inevitables. Pero el secreto es que en estos valles no estás solo. El pastor camina a tu lado. No te abandona el miedo, te sostiene en la travesía. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esto te saca de la posición defensiva y te coloca en una posición de autoridad. Dios no elimina a los enemigos, te honra ante ellos. Él demuestra que quien te exalta es mayor que quien intentó derribarte. Unges mi cabeza con aceite. Aquí, Dios te marca con autoridad. No solo te protege, sino que te aparta, te capacita y te afirma. Hay una unción que reposa sobre ti para abrir caminos y vencer la resistencia. Mi copa rebosa. Esto es abundancia, no para ostentación, sino para pacto. Es Dios diciendo, no solo te doy lo suficiente, te doy más de lo que necesitas para que seas un testigo vivo de mi fidelidad. Cada versículo que escribió David es un mapa hacia la victoria. Es la economía celestial operando en medio de las batallas de la vida, porque la abundancia no empieza en tu bolsillo, empieza con la revelación. Al enemigo no le preocupa tu dinero. Teme cuando comprendes que no eres tú quien sostiene tu hogar, sino Dios. Cuando nace esta revelación, dejas de mendigar y empiezas a proclamar. Dejas de temer y empiezas a reinar. Por eso vinieron los ataques. El infierno no lucha contra los inofensivos. Intenta atraparte en deudas, miedo y duda porque sabe que cuando descubres quién eres como hijo del pastor, te conviertes en una amenaza. Pero hoy, el cielo despierta esta autoridad dentro de ti. No pides provisión como alguien desesperado. Reclamas lo que ya te pertenece por pacto. Tu voz es un arma. Tu fe es la llave. Y el Salmo 23 es tu documento espiritual que confirma tu herencia. La profecía oculta revela algo profundo. Donde hay necesidad, hay una mentira. La mentira que susurra, estás solo, pero Dios está aquí para refutarlo. El pastor disipa esta mentira y declara sobre ti,
Nunca has estado solo. Supliré todas tus necesidades. Profundicemos ahora. En el antiguo Israel, los pastores ungían con aceite la cabeza de las ovejas para protegerlas de los parásitos, ahuyentar a los insectos que intentaban entrar por sus oídos y a menudo curar heridas abiertas. En el mundo espiritual, este aceite simboliza algo aún mayor, la protección de Dios sobre tu mente, precisamente donde el enemigo libra su batalla más feroz. Porque si el enemigo logra contaminar tus pensamientos con miedo, puede contaminar tus decisiones. Si te atrapa con la idea de escasez, sabotea tus finanzas, tu valentía y tus elecciones. Pero cuando el aceite de la unción toca tu cabeza, todo eso se rompe. El aceite del Espíritu Santo repele las guerras mentales, neutraliza las flechas de la duda, silencia la voz de la insuficiencia y destruye la mentira que dice, nunca lo lograrás. Por lo tanto, cuando Dios declara, unjo tu cabeza con aceite, está diciendo, sello tu mente con victoria, protegeré tus pensamientos, te daré una visión de gobierno, no de derrota. Esto significa que, a partir de este momento, tus pensamientos deben alinearse con la abundancia. No puedes declarar escasez y cosechar prosperidad. No puedes alimentar el miedo y esperar libertad. La unción te permite pensar de manera diferente, ver posibilidades donde el mundo ve imposibilidades, discernir caminos de crecimiento donde muchos solo ven desierto. Por eso David concluye el Salmo con tremenda convicción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No espera que esto suceda, lo decreta, lo afirma. Conozco a Dios lo suficientemente bien para saber que su bondad no es pasajera, es permanente. Tú también debes declararlo ahora. Con autoridad espiritual di, el bien me sigue, la misericordia me sigue, la abundancia me sigue. Esto no es una frase motivacional, es una batalla espiritual. Cada declaración es un golpe contra las fuerzas de la escasez. Cada palabra es una sentencia ante el tribunal celestial. Estás reescribiendo tu historia financiera bajo la ley del pacto. Al recibir esta palabra, suceden cosas invisibles. Los ángeles se mueven, las puertas comienzan a crujir desde adentro. El decreto del pastor resuena en su casa. Mi hijo no pasará necesidad. Mi hijo vivirá en abundancia. Ese es el poder del Salmo 23. Transforma los valles en terreno de victoria, la crisis en propósito, a los sobrevivientes en gobernantes. No eres un mendigo pidiendo bendiciones, eres un heredero con un pacto. Si quieres, puedo continuar. Solo di, continúa. No necesitas perseguir las bendiciones, ellas te buscan a ti. Porque la bondad de Dios no es una respuesta a tu esfuerzo, sino la consecuencia de tu pacto. Y aquí está una de las mayores revelaciones espirituales que encierra el Salmo 23. El pastor no te lleva al valle para castigarte, sino para prepararte, porque es en el valle donde se derrama el aceite. Cuanto más profundo el valle, mayor la unción. Cuanto más oscura la batalla, más brillante será tu victoria. Por eso la guerra ha sido tan intensa. Nunca fuiste destruido, estabas siendo moldeado. Nunca fuiste olvidado, estaban siendo preparados. Nunca fueron ignorados, estaban siendo alineados. Algunos de ustedes que ahora nos ven se han sentido invisibles, como si sus oraciones cayeran en saco roto, como si sus semillas se hubieran desperdiciado, como si su fidelidad hubiera pasado desapercibida. Pero el cielo dice, vi cada gesto, recogí cada lágrima, registré cada semilla. Nada pasó desapercibido, nada fue ignorado. El cielo tiene una memoria perfecta y hoy esa memoria se activa a su favor. La profecía oculta del Salmo 23 es esta. El pastor no solo devuelve lo que perdieron, multiplica lo que fue atacado. Transforma la pérdida en cosecha, convierte la demora en aceleración, cambia la escasez por abundancia. Están a punto de entrar en una dimensión de provisión que no tiene sentido para la lógica humana, pero que tiene perfecto sentido para el Dios que multiplica el aceite, el pan, las redes, las semillas y los destinos. Así que oramos ahora. Padre,
Hoy nos mantenemos firmes en la revelación del Salmo 23. Gracias porque tú eres el pastor que restaura, promueve, expande y rebosa. Hoy rompemos toda maldición de escasez, deuda, pérdida y vergüenza financiera. Renunciamos al miedo, abrazamos la fe, activamos el pacto de provisión sellado por la sangre de Jesús. Señor, derrama ideas sobrenaturales, caminos inesperados, favor ante las personas indicadas, puertas que nadie puede cerrar y recursos que revelen tu gloria. Transforma los valles en verdes praderas. Transforma los tiempos de cierre en encuentros divinos. Transforma el cansancio en testimonio. Que quienes observen ahora se conviertan en prueba viviente de lo que la economía celestial puede lograr. En el nombre de Jesús, amén. Declaramos con autoridad: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La escasez ha caído, el aceite de la abundancia fluye. Mi copa rebosa no por un momento, sino para siempre. Y ahora, quédate conmigo hasta el fin, porque en la última parte revelaremos el veredicto celestial, la oración profética que sella esta revelación, confirma esta unción y transfiere paz, provisión y riqueza divina a tu vida para siempre. El veredicto ya está escrito en el tribunal celestial y se cumplirá sobre ti. El caso de tu necesidad ha sido cerrado. El tribunal celestial ya ha dictado sentencia. El pastor ha hablado y cuando él habla, ninguna otra voz tiene autoridad para contradecirlo. Toda limitación, toda obra de oscuridad, toda prisión espiritual que antes te negaba la provisión ha sido consumida por el fuego de la justicia divina. El martillo del juez eterno ha caído, y el eco de esa decisión resuena en tu espíritu ahora. A mi hijo no le faltará nada. Lo que comenzó como un valle se cierra con una victoria. Lo que comenzó como dolor se sella con abundancia. Porque cuando Dios decreta un veredicto, ninguna entidad del infierno puede apelar. Y el decreto inscrito en el Salmo 23 es irrevocable. Ciertamente la bondad y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Todos los días, no solo algunos. Todas las estaciones, no solo las buenas. Esto significa que mañana te espera provisión. El favor te acompañará el próximo mes. La abundancia te rodeará el próximo año. Porque cuando el cielo gobierna tu vida, el infierno pierde por completo el derecho a interferir. En espíritu, veo cadenas que se rompen con estrépito. Veo manos espirituales que retenían tus ingresos obligadas a soltarlos. Veo ángeles de provisión descendiendo velozmente, portando pergaminos brillantes con tu nombre. Aprobaciones, contratos, restauraciones, estrategias, alianzas, herencias, reembolsos, oportunidades que parecían perdidas. Todo lo que estaba atrapado en el mundo espiritual ahora se libera por orden soberano. Dejas atrás la actitud de supervivencia y asumes el rol de administrador del reino. Ya no mendigas limosnas espirituales. Gobiernas como heredero, porque eso es lo que eres. En el reino, la riqueza no es un trofeo, sino una herramienta. Dios derrama abundancia sobre aquellos cuyas manos son dignas de confianza. Y hoy Él dice: te levanto para sostener lo que es mío, te preparo para hacer un altar de generosidad en la tierra. La mano que temblaba de miedo ahora temblará de unción. La mente que una vez luchó con la duda, ahora se llenará de estrategias. El corazón que una vez se sintió pequeño, ahora se alza con autoridad. Levanta las manos porque esta no es una palabra para recibir en silencio. Declara con valentía: el Señor ha decretado mi favor. Mi mesa está preparada. Mi copa rebosa. La economía celestial está abierta sobre mi vida. Ninguna fuerza de escasez puede resistir el veredicto de mi Dios. Respira hondo. Estás entrando en una atmósfera de transferencia sobrenatural, y nada puede detener lo que Dios ha decidido liberar. Lo que sientes ahora no es una emoción pasajera, sino una impartición. El cielo te está marcando con un sello de abundancia, y ninguna maldición, ninguna palabra contraria, ningún espíritu de escasez puede borrar lo que Dios ha decidido establecer. El valle que atravesaste no será recordado por el dolor, sino por el fruto. La tierra donde lloraste se está convirtiendo en el campo donde cosecharás. Estás a punto de tocar con tus manos lo que antes solo declaraste con fe.
Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu trono esta noche como herederos del pacto eterno. Te agradecemos por el veredicto emitido desde el cielo, el decreto que rompe todas las cadenas de la escasez e inaugura una temporada de abundancia sobrenatural. Ahora silenciamos toda voz de deuda, miedo, demora, vergüenza y procrastinación. Cancelamos, en el nombre de Jesús, los contratos espirituales malignos que aprisionaban bendiciones, oportunidades y recursos. Con el fuego del Espíritu Santo, quemamos los bloqueos, las resistencias y los muros invisibles que impedían el progreso económico de tu pueblo. Declaramos que el hambre financiera ha terminado. Padre, haz que fluyan ríos donde antes había sequía, que se abran puertas donde antes no existían. Que las conexiones divinas, las ideas innovadoras y las estrategias celestiales llenen la mente y el espíritu de quienes oran ahora. Porque tú eres el Dios que unge las cabezas con aceite y hace rebosar las copas hasta que no cabe más. Hoy decretamos restauración en todas las áreas. Todo lo perdido en años de lucha, todo lo robado por el enemigo, todo lo desgastado por la espera, restaurado 7 veces por la ley divina. Ordenamos que las cuentas bancarias, los lugares de trabajo, los negocios, los contratos y los proyectos, los acuerdos y las inversiones se alineen de inmediato con la perfecta voluntad del cielo. Que haya progreso, que haya liberación, que haya crecimiento, que haya multiplicación. Ángeles de gracia, actúen ahora. Ángeles de provisión, entreguen lo que pertenece a este hijo e hija del Señor. Cada semilla sembrada con fe, cada oración elevada con lágrimas, cada renuncia por el reino, ahora regresa como una cosecha abundante, estremecida y rebosante. Padre, sella este momento con tu gloria, marca esta vida con la fragancia de la prosperidad, la paz y el honor. Que quienes dudaron testifiquen que el Señor es el pastor que provee, consuela y fortalece. Y que el testimonio de este Hijo tuyo sea un anuncio público de tu fidelidad, tu poder y tu gracia. El veredicto celestial es firme, nada puede anularlo. La abundancia te ha sido decretada. Amén. Ahora di esto en voz alta 3 veces. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segundo, Él restaura mi alma y también mis recursos. Todo lo que ha sido desgastado por la lucha, agotado por la ansiedad y consumido por el peso de la batalla espiritual, está siendo renovado por la unción del pastor. Tercero, mi copa rebosa, y no solo rebosa hoy, sino que jamás se vaciará. Porque lo que Dios llena, el infierno no puede secarlo. Lo que Dios pone en tus manos, nadie lo puede robar. Y lo que Él establece en tu espíritu es indestructible. Que estas palabras no sean solo versículos que lees, sino tu decreto diario. Pronúncialas cuando el miedo intente susurrarte que no lo lograrás. Repítelas cuando lleguen las facturas, cuando la presión aumente, cuando tu mente quiera rendirse. Decláralas cuando las puertas parezcan cerradas, cuando la oportunidad parezca lejana, cuando la espera parezca interminable. Porque tus palabras tienen la misma autoridad que las de David. No son deseos, son armas espirituales. Son martillos, son llaves, son decretos. Cuanto más declares el Salmo 23, más se alineará tu entorno con el orden divino. Y recuerda, el pastor jamás abandona a su rebaño. El Señor revela esta palabra. Este mes no terminará en escasez. Lo que estaba vacío rebosará. Lo que estaba roto será reconstruido. Lo que estaba cerrado será abierto. El valle que temías se convertirá en el jardín de tu provisión. El desierto donde casi te rendiste será el lugar donde Dios alzará tu estandarte de victoria. Él dice, te sorprenderé donde creías que no había salida. Por lo tanto, camina con fe, camina en paz, camina con la certeza de que el cielo no cambia de parecer. Cuando Dios establece un veredicto, ninguna fuerza espiritual tiene autoridad para apelar. Ningún espíritu de demora puede resistir. Ninguna palabra contraria puede anularlo. Ninguna oposición puede prevalecer. El cielo ha hablado y su veredicto es irrevocable. Las puertas de la provisión están abiertas para ti. Los ríos de la gracia fluyen en tu camino. El aceite fresco del buen pastor cubre tu mente, tus manos, tus pasos, tus decisiones y tu futuro. Estás entrando en una fase donde lo que antes era difícil se volverá ligero,
donde lo que era escaso se volverá abundante, donde lo que estaba bloqueado comenzará a fluir. Ahora ve y construye, ve y bendice, ve y vuelve a creer, porque no estás indefenso, no estás solo, estás protegido, eres elegido, estás llamado a prosperar. Hay una unción de multiplicación que reposa sobre ti, hay una cosecha esperándote, hay una mesa preparada en medio de tus enemigos y hay una copa rebosante hacia ti. Si este mensaje profético ha tocado tu espíritu, no te vayas sin confirmarlo. Escribe en los comentarios, veredicto del cielo, mi necesidad termina esta noche. Este acto es una declaración de fe, un posicionamiento espiritual, un sello profético de lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida. Y luego, comparte este video con alguien que esté librando la misma batalla, porque al bendecir a otro, siembras una semilla que multiplica tu propia victoria. Y recuerda, si esta oración te está bendiciendo, mantente conectado a la palabra. Oración del día. Activa las notificaciones y continúa caminando bajo esta protección profética cada día. Tu pastor te guía, tu camino se ilumina y tu copa volverá a rebosar.